Bueno, iréis conectándoos. Ahora según vayáis entrando, pues a ver si nos pueden confirmar que se oye bien. Ok, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Aquí tenemos al señor Pedro. ¿Qué tal, tío? Pedro, ¿cómo estás? Joder, perdona que estoy mirando el móvil, pero estoy mirando que todo esto funcione porque estamos improvisando, aunque parezca que... Esto es una improvisación brutal y además hemos preparado un escenario que a mí me trae un buen rollo y una onda para desempeñar esta charla que tantas ganas tenía yo de hacer, que va a salir todo estupendo. Seguro que sí. Que, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberme brindado esta oportunidad de poder tener la charla contigo, porque en concreto sobre el tema que quiero tratar. Es un tema que seguramente muchas personas estén deseando escuchar cuál es tu versión sobre él. Es un tema que nos, como decía yo el otro día, nos tienes contra las cuerdas desde hace mucho, mucho tiempo, a todos, a toda la sociedad, y no solo nos tiene sobre las cuerdas, sino que además está generando pues mucha separación social, mucho punto de vista diferente. Y desde este enfoque, para mí era muy importante tu presencia y tu perspectiva sobre este tema, ya que tú, para quien no te conozca, eres un grandísimo divulgador de filosofía, en este caso de filosofía, sobre todo estoica, eres uno de los mayores defensores de la filosofía estoica, al menos aquí en España, y lo haces de una forma pues muy potente. Lo haces a través de tus redes sociales, lo haces a través de tu página web, bueno, trabajas. Cuéntanos un poco, Pedro, pues cómo enfocas, cómo das perspectiva a tu filosofía y cómo lo enseñas a través de tus medios. Bueno, pues lo primero, dado que vamos a hablar de este tema, que es un tema de salud y que es un tema de salud pública, quiero dejar claro que yo no soy ni virólogo, ni científico, ni me dedico a ninguna rama de la medicina. Más allá de, como tú, al mundo del entrenamiento personal y aparte, pues como has comentado, la divulgación de filosofía. Entonces, partiendo de ahí, lo que voy a hablar, simplemente que la gente se lo tome como quiera tomárselo, ¿vale? Que no se lo tome como que se lo ha dicho un científico, aunque vamos a hacer referencias a la ciencia. Simplemente lo que vamos a hacer es un tema a nivel de hacernos preguntas, porque para mí, o para cualquier científico, no hay nada más científico que hacerse preguntas. La ciencia al final lo único que hace es dar validez o no dar validez a ciertos argumentos. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco en tu espacio, que lo primero que debo decirte es muchas gracias por este rato. Ya llevo un rato pasándolo muy bien contigo y esto pues simplemente es una excusa para alargarlo un poco más. Entonces, gracias, tío, por, por traerme. Venga. Gracias a ti, tío. Vamos a entrar directamente al ajo porque creo que cada vez que hago una charla me doy más cuenta que es tontería andar Total. con cosas que no Y que queramos a la gente no le abordar. importa. Al final, mira, si te resuena, y si no, ¿qué estamos aquí? ¿Metiéndole paja a la gente? Pues nada de eso, tío. Lo más importante es que todo el mundo sabe, y al menos a través de las charlas que yo hago, es que el objetivo final es el de ayudar siempre desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los invitados que tengo, y que hay un denominador común en todos mis invitados, y es que son personas que cuidan su salud desde un punto, desde una perspectiva integral. Y desde ese enfoque, pues ya comenzar la charla aportando, diciendo que pues el problema de salud que existe actualmente, y cuando hablamos de este problema de salud, os daréis cuenta que vamos a estar un poco también esquivando las palabras tabú que todos sabemos, ¿ok? Este problema de salud tiene pues unas repercusiones físicas que ya sabemos todos cuáles son. Cuando nos ponemos malos con este gran problema, pues ya sabemos que tenemos unas afecciones cardíacas, que hay una serie de problemas mucho más graves. De hecho, hay un montón de personas que mueren con esto, pero de algo de lo que no se habla apenas es sobre la problemática psicológica, todo lo que trae de la mano el,
pues, esta pandemia que ha venido, ¿no? ¿Qué está generando esto psicológicamente en la sociedad? ¿Qué problemas está trayendo? Y a estos problemas que no les damos importancia o que no nos enseñan, porque nos enseñan continuamente cuántas muertes, cuántas personas están contagiadas, etcétera, ¿no? Pero no nos están hablando de esta problemática psicológica. Entonces, yo creo que quiero que nos cuentes un poquito sobre esto, Pedro. Vale, lo primero, como esto es Twitch y estamos en directo y hay personas aquí comentando que por suerte las podemos leer a tiempo real, Ujú, vamos a leer un poco comentarios y dicen que el tema del vídeo se ve mal, pero el audio va bien. Entonces nos quedamos tranquilos porque al final lo importante es que puedan seguir un poco el hilo de la conversación, ya que tampoco vamos a hacer nada a nivel de imágenes, tampoco vamos a estar aquí haciendo ujú. volteretas, así que simplemente... Esto es simplemente pues, quizá por la conexión a Pero internet. bueno, eso es lo de menos. Lo que quiero decir es que se para un poquito, tampoco Si nos el vamos a audio, alargar. si el audio se oye bien, seguimos para adelante y fuera. Quiero que nos pongáis así un ok o se oye bien, con eso tenemos suficiente. Sí, sí, con que se escuche, pues todo perfecto. Mira, em, evidentemente, lo que comentas es súper importante, que es las consecuencias. Porque parece que solo hay unas consecuencias, ¿no? Que son las consecuencias a nivel de salud directamente de lo que sucede aquí, cuando no se están teniendo en cuenta que todo está conectado. Al final, que haya una parálisis o que se haya un enfoque en algo concreto, está desviando el enfoque de otras cosas que pueden ser igual de dañinas. Y ya no vamos a hablar por ejemplo, hay un dato que no sé si lo conoce la gente, pero ya que estoy aquí te lo comento, y es la mayor causa de muerte, la mayor causa de muerte en Estados Unidos Ujú. a día de hoy, y es la iatrogenia. ¿Tú sabes lo que es la iatrogenia, No Víctor? tengo ni idea. ¿No sabías lo que es la iatrogenia? Ni idea. Pues es la principal causa de muerte en Estados Unidos. Y invito a cualquier persona que esté, dice que se escucha un poco bajo, voy a hablar más cerca del micrófono. Pues invito a cualquier persona que esté escuchando esto, Ajá. que busque en internet o en Google qué es la iatrogenia. La iatrogenia es muerte por negligencia médica a causa de diagnóstico o de recetar medicamentos o de una causa de negligencia médica de algún tipo. Lo que pasa es que tiene un nombre así un poquito raro para que no desconfiemos tanto de la rama farmacéutica o médica. Ujú. Pero invito a cualquier persona que busque principal causa de muerte en Estados Unidos. Y se darán cuenta de que a lo mejor debemos de tener un poquito más de perspectiva porque no nos cuentan a lo mejor toda la verdad. Yo no digo que no nos cuenten la verdad, ¿vale? Porque no lo sé. Solo creo que no nos cuentan toda la verdad. Igual que, por ejemplo, tú estabas diciendo, oye, Pedro, hay cosas que nos están contando, ¿no? Pero hay cosas que no. Por ejemplo, no se habla de algo como el suicidio. No se habla Ujú. de algo como las consecuencias a nivel de pérdida de trabajo, pérdida económica, pérdida de muchísimos tipos de cosas, pero vamos a hablar un poquito del suicidio porque, por desgracia, es algo que no sale en las que no sale en las redes sociales o que no sale en los medios de comunicación, Ujú. porque se habla mucho del efecto llamada. No se habla del efecto llamada, pero cuando vemos en redes sociales o vemos en medios de comunicación que se hablan de un montón de cosas como muertes, como violaciones, como robos. ¿Qué pasa? ¿Que eso no genera un efecto llamada? Solo genera efecto llamada de suicidio. No genera efecto llamada robos, violaciones o secuestros, que Ujú. vemos en muchas ocasiones. Entonces yo simplemente lo que te estoy diciendo no es más que hablamos un poquito nuestra perspectiva, un pensamiento más crítico. Desde ese punto de vista, el efecto llamada Sí. extrapolado al tema del que estamos en concreto hablando, ese efecto de llamada lo podríamos reflejar pues eso, en las muertes, ¿no? Ujú. Lo podríamos reflejar en los contagios, en el miedo que está generando todo esto y lo que está creando una conducta
está creando un comportamiento en las personas, ¿no? Ese cambio, si ahí se va a escuchar mejor, ese cambio, ese efecto llamada que quieren, esa atención que quieren controlar, ¿no? Que se quiere controlar, la atención básicamente, hace que nos distraigamos de otro tipo de problemática, ¿no? Y es como te digo, esta problemática de estamos enfermando psicológicamente, estamos dejando de tener perspectiva o control nosotros mismos de nuestros propios pensamientos, la capacidad, nuestra propia capacidad de tener el control de nuestra salud desde el punto de vista de los pensamientos, todo porque ese efecto llamada nos está distrayendo de quizá un problema mayor que nos está afectando y es esa falta de control de nuestra conducta, de lo que nosotros podemos hacer para controlar las cosas. Esto es muy estoico, ¿no? Esa dicotomía de control, ¿no? Esa capacidad, esa posibilidad oye, yo puedo hacer lo que puedo hacer y no más. Por supuesto, has dado con el clavo. O sea, mira, lo que tú propones ahora mismo es decir, vale, vale, yo entiendo que esta gente, desde su autoridad, pretendan que las personas estén protegidas con elementos exógenos. Elementos exógenos que pueden ser pastillas, fármacos, vacunas y demás, ¿no? Ujú. Entonces, respetemos eso, solo que un poco yo creo que a ti lo que te rechina, ¿no? Como un poco profesional de la prevención de lesiones, de enfermedades y demás, es que no se hablen de precisamente herramientas que tú utilizas y que precisamente, o que yo utilizo, y que precisamente son las que nos hacen estar sanos, nos hacen estar fuertes, que no enfermemos, que estemos más atléticos, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué se habla únicamente de parches cuando no se tocan, o digo, al menos, a lo mejor es que yo no veo la televisión, pero a lo mejor es que no se tocan estas cosas que son igual de importantes? Y es un ejemplo como que, imagínate, que tú ahora mismo me dices, Pedro, me duele la mano, me he dado un golpe y me duele la mano. Y yo te digo, pues Víctor, en lugar de decirte, tío, pues muévela, dale movimiento, ¿vale? Porque aunque te duela, realmente el movimiento lo que va a hacer es llenar de sangre los músculos de la mano, las fibras, te va a ayudar a recuperar mejor porque lo vas a llenar de nutrientes. Y en lugar de decirte eso, te digo, Víctor, pues mira, ponte un guante de boxeo, porque así si recibes otro golpe en la mano, pues vas a estar protegido. Y tú me Ujú. dices, pues muchas gracias, tío. Porque a lo mejor dices, oye, pues yo no lo sé, voy a hacerle caso, porque para eso a lo mejor le he pedido consejo, ¿no? Y te pones un guante de boxeo. Y vas con ese guante de boxeo en tu mano. Y dices, ay, ya no me duele la mano. Y al día siguiente vas con tu guante de boxeo. Y al día siguiente vas con tu guante de boxeo. Y yo te digo, ¿cuándo me quito el guante de boxeo, Pedro? Y yo te digo, no te quites el guante de boxeo. Es más, um, date hielo. Y tú, "Pero si ya me duele menos. No, hazme caso". Y te das hielo y te vuelves a poner el guante de boxeo. Lo que nos estamos dando cuenta, un poco con esto, es que ya no es el efecto de pérdida de fuerza o de pérdida de sensibilidad que vas a tener en la mano. Es que, precisamente, toda la musculatura de la que depende la tensión que podemos ejercer con la mano, tanto de flexión como de extensión, como de tracción, como de empuje, está directamente relacionada con la presión, con la extensión que hagamos con la mano, con la percepción o la información que recibamos con esta mano. ¿La mano está protegida? Por supuesto. ¿Puedes seguir haciendo muchas cosas de tu vida protegido con la mano? ¿Con un guante? Por supuesto que sí. Digamos que el interés de aquí es que la mano tenga que necesitar esa protección extra para depender directamente de ella continuamente, ¿no? Correcto, eso es. Es en plan, oye, qué majo Pedro, porque me has propuesto una solución. Pero realmente la solución que te he propuesto, Víctor, em, ¿tú te quedarías con ella o dirías, hombre, yo busco un poco más de la vida? Aunque me cueste un poco más, aunque me arriesgue un poco más a sufrir dolor, Ujú. quiero un poco más. Habrá personas que con el guante de boxeo, oye, se sientan más cómodas y podrán seguir con su vida normal. Yo lo respeto y precisamente la libertad está en que cada uno, si quiere hacerlo, lo puede hacer.
pero habrá personas que digan, mira, pero muchas gracias por la oferta, la he usado un par de días, Ujú. pero ahora quiero darle un poquito de movimiento, quiero experimentar un poquito porque me he dado cuenta de que no llevo un estilo de vida como que deseo vivir. Y como me has Ujú. dicho antes, un poco que tiremos por la filosofía, Sí, pues al final, perdóname que voy a ir leyendo mientras sí, porque siempre interaccionamos con las preguntas, pero sí, sigue contándome sí. Ujú. cómo lo hilas tú con la ¿Cómo lo hilo con filosofía. la filosofía? Pues mira, solo vas a vivir una vez. Pero si se hace bien, con una vez es suficiente. Y si lo, eso es de Mae West. Pero si lo hilamos con la filosofía, que sé que te gusta, que es la filosofía estoica, debemos tener en cuenta que vamos a morir y que no sabemos cómo. Pero lo importante no es que vayamos a morir o no. Lo importante es cómo vivimos. Y los estoicos hablaban de vivir sin miedo, de vivir pese a ello. Entonces, vamos a tratar de eliminar un poquito esos miedos o de vivir pese a ese miedo. Y es un poco lo que hacemos. O sea, no estamos diciendo que no haya nada, ni estamos diciendo que no haya problemas, ni estamos negando nada. Evidentemente hay cosas. Lo que estamos tratando de hacer es ampliar una visión. Y decir, oye, pues además de guantes, pues voy a tratar de moverme. ¿Interesa ese miedo? ¿Interesa ese miedo en este escenario que vivimos? A ver, mira, ¿Crees que interesa ese miedo? mira, como aquí sé que mucho de tu público es entrenador, y si no es entrenador, persona que está buscando su rendimiento, ¿por qué una persona muchas veces, o cómo recomiendo yo si quiero que alguien tenga mm, más clientes? Pues puedes tener clientes por buscar el placer, por ejemplo, clientes que quieran verse abdominales o que quieran sentirse más atléticos, tener más autoestima, mejor autoestima. Y también tendrás clientes que lo harán para evitar el dolor. ¿Qué es evitar el dolor? Pues el evitar el dolor es que, ay, es que si no haces deporte, luego te va a doler la espalda. Es que si no haces deporte, vas a tener un sistema inmunológico más bajo. Entonces, a través del miedo, también pues, no solo vas a tener Ya. clientes que vayan a venir contigo porque les estés diciendo que van a tener tus abdominales, que por cierto son una pasada, sino vas a tener también clientes a los que le vas a decir, oye, Javi, o vienes a entrenar conmigo 2 días a la semana, o tus dolores de rodilla van a volver, o tus dolores de espalda van a volver, o esa cifosis que tienes se va a incrementar. Entonces, a través de ese miedo, vas a traer esos clientes. El problema está en cuando ya ese miedo ya no se hace mmm, para. Ya no se hace ah, únicamente para que la persona se mantenga más activa, sino para que esa persona además se mantenga inactiva, para que esa persona se mantenga recluida. Cuando esa persona se quede en casa, cuando esa persona genere división con su hermano o con su hermana. Porque algo que vemos todos los que estamos aquí es que o bien tienes discusión con un hermano o con una hermana o con un padre o con un primo o con un jefe o con un empleado, pero te están generando una discusión bus- que de verdad yo creo que nos está separando la atención de algo que es mucho más interesante. O sea, que es cómo podemos vivir mejor. Fíjate, nos dice Tyrion 20, dice la mayoría de las Tyrion. personas. Tyrion, porque Tyrion viene Tyrion. de Juego de Tronos. Tyrion. Pues, Ah, amigo, claro, es que soy muy friki de esa todo serie. queda ahí en familia, sí. La mayoría de las personas no va más allá. Se conforman con eliminar el dolor por un momento. No les gusta escuchar cómo conseguir la solución, sino que no se lo, que se lo solucionen. A mí me gustaría hablar sobre esto del dolor, ¿no? El dolor, lo que yo más me encuentro en las personas de mi entorno y en mis clientes, es que el concepto del dolor
está muy distorsionado. O sea, el dolor en sí es un proceso natural. Me hablas de dolor y tengo aquí una biblioteca. Dale, 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 dale. Yo voy a seguir hablando mientras que Pedro va sacando aquí sus cositas. El dolor es un proceso completamente natural del ser humano y que es un proceso que no solo no es malo, sino que es bueno y es necesario para nuestra supervivencia, para que vivamos más y mejor. ¿Qué me ha sacado por ahí? Pues mira, este libro, que por cierto, este libro cuesta 100 pavos, ¿vale? Es de Lorimer Mosley Se y llama de David Wonders. Explicando Se el llama dolor. Explicando el dolor, Explain the Pain, ¿vale? Y es un librito que yo desde aquí recomiendo bastante. Es un libro que, tanto si eres fisioterapeuta como si eres entrenador, y evidentemente, principalmente si eres médico, recomiendo encarecidamente. Es un libro que básicamente explica los mecanismos fisiológicos del dolor, por qué vienen, tanto si es dolor por calor, dolor por frío, dolor por presión, o todo tipo de dolores. Y también algo muy curioso, Víctor, también habla del dolor desde un punto de vista cultural y habla del dolor desde un punto de vista también emocional. ¿Por qué? Muy sencillo, mira. Tú no percibes el mismo dolor, la misma tensión si estás preparándote. O sea, imagínate, si yo te digo, Víctor, prepárate que te voy a dar un puñetazo. ¡Boom! Tú vas a percibir esa misma tensión, esa misma presión y demás de una manera. En cambio, si yo te doy un puñetazo sin que tú lo esperes, el dolor, aunque sea la misma presión, te genera otra cosa. ¿Por qué? Porque te genera un impacto de la misma Una manera, cascada de una emociones, cascada de ¿no? emociones. Mira, un ejemplo que ponen en el libro, que además viene al pelo porque tú eres corredor de Trilero, trail, sí. corredor de trail, no trilero, es el siguiente. Y seguramente muchos de tu audiencia lo tendrá un poquito, más reciente. Cuando tú vas corriendo por el monte y demás, en alguna ocasión te has podido cortar con una piedra, te has podido cortar con una rama, te has podido... El dolor en el correr por la montaña es algo presente y continuo. y Continuamente te estás haciendo daño. totalmente. Pero, por ejemplo, cuando te has cortado con esa piedra, cuando te has arañado en la cara, por ejemplo, con una rama o lo que sea, a ti ese dolor ni siquiera te preocupa, ni siquiera le tienes presente. En cambio, ¿sabes qué dolor vas a tener mucho más presente? Si te duele la rodilla, si te duele el pie, Ya. si te duele la cadera. ¿Por qué? De la misma manera que el mismo dolor que puede tener un músico no es el mismo dolor que puede tener un fontanero. Por ejemplo, un músico, en el momento que sienta cualquier tipo de presión en la mano, va a sentir mucho más dolor que un fontanero si tiene presión en la mano, o que una persona que cargue cosas en logística. ¿Por qué? Porque un músico a nivel de motricidad fina necesita una completa percepción de su mano sin dolor, mientras que un fontanero puede recibir el doble de tensión en su mano sin que le genere esa incomodidad. Y por otro lado, al revés, un músico puede tener un dolor en la espalda que, por ejemplo, para ti o para mí pueda ser insoportable, pero ese músico, al no ganarse la vida desde un punto de vista físico con su espalda, mientras que no le duelan las manos o no le duelan los brazos, no va a sentir ese mismo dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es algo cultural. El dolor es algo que asociamos a nivel emocional, dependiendo muchas veces de la experiencia. Por Ujú. eso hay personas que son boxeadores que al asociar su trabajo al dolor, al llamarse a sí mismo gladiadores, porque hay una película que me gusta mucho que se llama Invicto, mola un montón. Dicen, tú juegas al golf, tú juegas al tenis, pero tú no juegas a boxeo, tú boxeas. Porque boxeo no es un juego, yo soy un gladiador, yo no juego al boxeo, yo soy boxeador. Entonces, ellos se llaman a sí mismos gladiadores, entonces ellos tienen una tolerancia al dolor muy por encima de otras personas y eso lo desarrollamos a nivel de identidad. El problema está en que la identidad que tienen hoy en día las personas es una identidad muy, muy floja, son identidades eh, realmente poco empoderadoras. La gente en sus redes sociales se tiene puesto como, con todo mi respeto y todo mi cariño, yo soy eh, Javi Crossfitter, yo soy Marta Powerlift, yo soy
Laura vegan. Y evidentemente, vas a ser un buen crossfitter, vas a ser un buen powerlifter o vas a ser un buen vegan. Incluso yo soy Marta, y te pones en redes, la madre de Paula. Y dices, está genial que seas la madre de Paula. Pero el problema de etiquetarse, de generarse esa identidad, es que tu cerebro al final es muy inteligente y tiene procesamientos automáticos de información que en ese caso lo que van a hacer es que conviertas tu identidad en eso, sin ir más allá. Y el problema de las personas, y esto a mí me gusta volverlo a hilar a la filosofía, es que no hay nada peor para un ser humano que apuntar bajo y tener éxito. Esto es de Michelangelo Buonarroti, el David de Miguel Ángel. Ujú. Y al final hay muchas personas que solo se ven únicamente como la mami de Paula. Bueno, a lo mejor eres mucho más que la mami de Paula, pero tú te ves únicamente como la mami de Paula. O a lo mejor eres mucho más que Susana Fit, ¿entiendes? A lo mejor eres Ujú. mucho más que Fit. Y Fit es únicamente una parte de tu vida, pero no has llegado a donde podrías llegar. Digamos que podríamos ampliar nuestro abanico de interpretaciones de lo que es el dolor para aprovecharnos de ello y ser más fuertes. Digamos que el dolor que va a sentir el pianista en la mano va a ser mucho mayor a la hora de pillarse la mano ¿Me lo con puerta? una puerta que el que tiene un fontanero. Sin embargo, si ese pianista entrena el paradigma del fontanero, entrena la capacidad de que sus manos sean más fuertes o entrena la percepción que él mismo tiene de que sus manos no sientan tanto dolor a la hora de tener un accidente, ese umbral del dolor puede disminuir. Por Y supuesto. y esto extrapolado a el dolor que siente la sociedad actualmente por la falta de control de lo que está sucediendo y estar supuestamente más cerca de la muerte, ahora mismo todo el mundo se siente más cerca de la muerte, aunque no pueda no ser tan así, es simplemente el hecho de que todo el mundo está empezando a experimentar un enfoque diferente. Todo el mundo está empezando a experimentar un nuevo paradigma de lo que es el dolor. Y la gente se escandaliza. Y la gente entra en cólera. La gente ahora mismo es fácilmente manipulable, fácilmente controlable. Por supuesto, mira, te voy a citar dos autores. Uno es Carl Gustav Jung, que fue discípulo de Sigmund Freud, que habla del inconsciente colectivo. Al final, nosotros estamos conectados a través de una identidad social. Y eso lo vemos muchas veces como en plan, yo soy español, español, español. Como decir, por ejemplo, pues los argentinos son muy melosos. O por ejemplo, decir, pues los alemanes son muy serios. ¿Entiendes? O hablamos en función de un inconsciente, o los andaluces son muy divertidos. Entonces, al final, ese inconsciente colectivo funciona porque inevitablemente funciona dentro de ti sin que tú ni siquiera seas consciente. Uh -huh. Pero hablando un poquito de lo que estás comentando, de esas limitaciones, es que mira, hay otro autor que a mí me gusta mucho, se llama Nassim Taleb, y él decía, el mayor miedo que tenía el hombre clásico era morir sin honor, morir sin gloria. El mayor miedo que tiene el hombre moderno es morir. Entonces, hemos simplificado tanto las cosas que las personas tienen únicamente miedo a morir. Tienen miedo a morir. Entonces, cuando únicamente tienes miedo a morir, evidentemente es porque vives sin propósito, vives sin sentido. Y eso, pues no, yo no entro a juzgar si está bien o está mal. Entro a juzgar cuando alguien quiere que tú vivas la vida según sus reglas y no según las que tú consideres. Y utilizan palabras como insolidario, cuando realmente, cuando tenemos un poquito de empatía, si alguien realmente es insolidario, al llamarte insolidario también está siendo insolidario porque no está empatizando con tus circunstancias, Uh con -huh. tu entendimiento. Insolidario me parece la palabra más vergonzosa que existe. Porque estás siendo una Era muy persona muy retórica, ¿no? poco, exactamente, Muy poco es solidaria. muy retórica, exactamente, esa es la palabra, es muy retórica y es una palabra con muy poca empatía, porque precisamente estás juzgando a una persona y eso es muy poco solidario. Es una palabra paradigmática.
y no debería usarse con al menos tanta frivolidad como la estamos escuchando cada día. En la actualidad. Pedro, ¿qué hábitos utilizas tú cada día para hacer un muro? Un muro contra este tema que estamos hablando. Un muro contra el supuesto, una herramienta para esas personas que puedan estar un poco más perdidas, que necesiten ese apoyo tanto de medios físicos como mentales para ser un muro. ¿Qué es lo que queremos? No contra en concreto esto, ¿no? Es que en concreto contra esto, porque es lo que hay ahora y es sobre lo que estamos hablando, pero esto valdría para todo tipo de amenazas. Pero en este caso, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Qué haces tú cada día? Mira, Víctor, te voy a decir una cosa. Me cuesta mucho hablar de hábitos por la sencilla razón de que no tengo la autoridad moral de, de decirle a nadie nada. Porque yo tengo mucha suerte. Y tengo mucha suerte porque a nivel de epigenética para el que no lo sepa, Eso es lo que te voy a decir. está por encima de la genética, ¿vale? Nuestra genética, porque nuestra genética determina gran parte de nuestro ser, determina pues un poco la altura que vamos a tener, determina la predisposición que tenemos a engordar, la predisposición que tenemos a ciertas enfermedades. Nos predispone a un camino. Uh -huh. Luego está la epigenética, que es un poco lo que da el salto para tener o no esa enfermedad, tener un poco, o tener o no ese porcentaje de grasa, porque que tus hijos te vean atlético, que tus hijos te vean atlético, no depende de tu genética, depende de ti, ¿vale? Que tus hijos te vean atlético no depende de tu genética, depende de tus hábitos. Es muy fácil decir, no, genética, no, no, que tus hijos, si tú estás con una cerveza, no es lo mismo. O sea, pero bueno, es muy fácil decir, no, hijo, tú estás gordo porque yo soy gordo, pero te lo dice con un bocata en la mano. Pero no voy a entrar ahí, voy a entrar en la epigenética. Uh -huh. Voy a entrar en que tengo mucha suerte, Víctor, porque tengo un entorno que me favorece mucho todo. Entonces, yo te podría tirar de hábitos y te podría decir, pues Víctor, mira, yo no veo televisión, yo no como comida procesada, yo hago meditación, yo entreno sin material, me doy baños de agua fría, duches de agua fría, me voy a dormir pronto. Y te podría decir una serie de hábitos, pero principalmente a mí lo que me hace ser la persona que soy y el no enfermar y el estar bien, el estar sano, es mi ambiente, mi entorno, de quién me rodeo, dónde vivo. Vivo, tú lo has visto, cerca de la montaña, puedo darme paseos, puedo tomar el sol, estoy lejos de los hábitos y de la epigenética de las personas cotidianas o las personas que a lo mejor viven en grandes núcleos urbanos. La persona que viva en la sombra de asfalto. Entonces, si puedo dar un consejo a las personas, que traten de vivir como vivía su abuelo. Vale, bueno, esto es un buen consejo, pero no todo el mundo puede coger e irse ahora de la ciudad a vivir. Entonces, el centro, irse a las afueras, como vives tú. Igualmente, creo que has dicho un montón de cosas que tú haces que la gente puede plantearse, decir, yo dudo mucho que con esas cosas que haces tú yo pueda reforzar o sea, darme un paseo por el monte pueda reforzar mi sistema inmunológico frente a un virus, ¿no? Por ejemplo. ¿Hay gente que duda de eso? No lo sé, dímelo tú. Pues yo es que, bueno, a ver, gente hay para cualquier cosa. De hecho, lo bueno que tiene Google es que puede encontrar respuestas tanto a favor, tanto en contra para cualquier cosa. Y es porque precisamente como quieren más retención, pues que eso es algo que mucha gente lo sabe, pero mucha gente no. Lo que buscan las redes sociales, lo que busca cualquier aplicación o cualquier medio es, pues, la televisión misma, es que estés conectado, es que tengas, hasta en los anuncios es, no cambies de canal. En plan, están diciendo, trágate los anuncios. Y esto,
sea, es algo que vemos, ¿no? Entonces, siempre vas a encontrar un roto para un descosido. Entonces, sí, pero no me gusta quedarme con eso. Me gusta quedarme en la gente que realmente quiere tomar un cambio. No el que dice, no, es que eso es difícil. Porque bueno, mm, uno de los motivos por los que yo dejé mi trabajo de entrenador en un gimnasio es porque yo no quería ser una cheerleader. Había personas que no estaban buscando un entrenador, buscaban una animadora. Entonces, yo no estoy aquí para animarte y para que tomes acción. Yo estoy aquí para marcarte un camino y para corregirte si en ese camino te vas a hacer daño o para facilitarte el camino. No estoy aquí para decirte, mucho ánimo, mucha fuerza, venga, no pasa nada. No, no, no. O sea, yo... Tienes que ser tú mismo, ¿no? Tú esto claro, lo decías en una frase el otro día en tus redes sociales, decías, tienes que ser tu mayor crítico y tu mejor cheerleader, ¿no? por supuesto. Es que si necesitas estímulos externos para tomar acción, ya has perdido. Ya has perdido. Porque vas a ser una marioneta de lo que otros quieran. Tanto cuando te digan, ay, qué guapo eres, como cuando te digan, eres tonto. Entonces te conviertes en una máquina de reaccionar. Te conviertes, y eso, perdóname que para cualquier psicólogo que esté aquí, que sea conductista, te conviertes en una rata que responde a estímulos. B.F. Skinner, que es uno de los primeros psicólogos del conductismo, desarrolló sus teorías de esta misma palabra, de la psicología conductista, a través de experimentos con animales, igual que Pavlov, que Ujú. decía con perritos. Ah, claro. Y hay personas que se comportan a sí mismas como perritos o como ratitas. No, es que lo ha dicho la tele. Bueno, pues que sepas que si dices que lo ha dicho la tele y tú no te das a ti mismo la oportunidad de buscar otras alternativas o de pensar, eres una rata que respondes a estímulos. De la misma manera que si lo que te estoy diciendo yo ahora mismo te hace reaccionar y te enfadas, eres una rata. No te creas nada de lo que te estoy diciendo. Si algo puedo transmitir es, no te creas nada. Pero de mí el primero, no te creas nada. Yo no estoy aquí para decir la verdad. Igualmente, hablando de experimentos, de crearnos ratas o crearnos perros, ¿no crees que es una buena alternativa? Y precisamente que una de las cosas que más falla en general en las personas es ese, también hablemos de miedo, miedo o reparo a la hora de experimentar en nosotros mismos todas las cosas todas las herramientas que nos llueven en los medios en este caso, o de comunicación o en redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque yo recibo mucha información, cada vez soy más selectivo en esa información que recibo, pero ¿por qué soy más selectivo? Porque continuamente estoy haciendo experimentos en mí, estoy experimentando. Pedro dice que los baños de agua fría son buenos, y además me lo argumenta, me dice que trae todos estos beneficios. Si yo no experimento en mí, no voy a saber de verdad si eso tiene esos beneficios. De hecho, yo puedo tener prejuicios hacia ese acto, el de darme un baño de agua fría, y como tú me comentabas antes, el simple hecho de yo pensar que por darme un baño de agua fría voy a enfermar, va a hacer que yo enferme. Eso es el efecto nocebo, efectivamente. Eso es. Mira, si queremos transmitir algo, yo creo que con todo esto es que no te creas nada, pero no te creas nada porque, a ver, esto suena a meme de redes sociales de hemos sido engañados. Pero precisamente porque hemos sido engañados, o sea, hemos sido engañados literalmente. Ya no voy a hablar de que la mayor estafa del siglo XX a nivel farmacéutico corresponde a Pfizer, y eso también se puede buscar. Puedes buscar en Google ahora mismo siglo XX, mayor estafa farmacéutica. De hecho, hace poco, mira, miré que había hasta un artículo del periódico El País de 2008 que justo lo comentaba, 1.300 y pico millones de euros, 1.300 millones de euros. Pero bueno, ya no es eso, ¿vale? Sino que la cantidad de veces, Pfizer, por cierto, me suena a una de las empresas que han creado uno de los productos de los que hemos hablado anteriormente. Yo no voy a hablar de esto, voy a hablar de cuántas veces se ha demonizado a las grasas. Se han demonizado las grasas, que las grasas son malas. No comas grasa, Víctor.
Eso ha pasado durante mucho tiempo. Hombre, por supuesto. Y la pirámide alimentaria. La pirámide alimentaria. Yo he sido una de las personas, Víctor, que he crecido en el fitness con la pirámide alimentaria alimentándome de galletas, de pan, de pasta, de cereales, porque lo decían las pirámides que te encontrabas en los nutricionistas y en los hospitales. Y en los libros del colegio. Y en los libros de colegio, por ejemplo. Eso es de conocimiento del medio y todo el rollo. Que de manera casi subliminal te daban las pautas de nutrición. Entonces, vamos a ver. Vamos. A mí cuando me engañan una vez, la culpa es del que me ha engañado. Pero cuando me engañan 2 veces, la culpa es mía. Y es que no solo me han engañado con eso. Me han vendido métodos de entrenamiento que no eran, me han vendido la panacea de estudiate esto y luego encuentras un trabajo para toda la vida y vas a tener trabajo garantizado toda la vida. No te hablan ni de la inflación, ni de los impuestos, ni te hablan de muchas cosas que te encuentras cuando te enfrentas a la realidad. Entonces, vamos a ver. Y estamos, pero Si me estamos, engañas una vez, la culpa es tuya. Pero si me engañas 2 veces, la culpa es mía. Entonces, yo lo que estoy transmitiendo, Víctor, o al menos lo que queremos transmitir es, tíos, vamos a ver, que no te engañen. Pero que no te engañe ni yo. Yo te estoy diciendo, no confíes en mí. están comentando que se corta, que, bueno, tengo que decir que no hay otra alternativa, así que lo veremos como se pueda. Porque la conexión es débil. Así que no pasa nada. Seguimos y igualmente el audio bien, imagen mal. Bueno, no pasa nada, chicos. Si no, ya raptaré a Pedro otro día y volveremos a hacer otra de estas. Igualmente a mí me gustaría rescatar, esto le estaba echando, bueno, yo soy un seguidor también de Pedro, continuamente veo todas sus reflexiones y porque creo que son es uno de los medios de educación que tenemos a nuestro alcance y que aunque no os parezca así, creo que hay mucho que rescatar en las redes sociales y mucho que también que apartar. Pero como decía, ayer echaba un ojillo a su perfil de Instagram y a ver que lo tengo por aquí y voy a rescatar esta frase que decía. Si tienes la actitud adecuada, el hambre agudiza el ingenio, los obstáculos las habilidades y la adversidad agudiza el carácter. Cuando no se tiene la actitud adecuada, estas cosas son un problema. Y yo dije, pues si el hambre agudiza el ingenio, si los obstáculos agudizan las habilidades y si la adversidad, sobre todo la adversidad, agudiza el carácter, entonces yo me preguntaba si es la vacuna un método que debilita el carácter, porque al final la vacuna es una adversidad, ¿no? O sea, el virus es una adversidad. Y si ese virus agudiza nuestro carácter, la vacuna, pues digo yo que hará todo lo contrario. Me lo puedo pensar así, ¿no? En este caso. Por lo menos tendríamos esa opción. Mira, es que, mira, tanto por la física como por la metafísica, te puedo responder a lo que estás comentando. Voy a empezar por la física, para los oyentes newtonianos. Hay un concepto que tengo aquí el autor, que es Nassim Taleb, que se llama hormesis, o incluso tienes aquí otro tío Sí. que habla también de... Tenemos aquí un tal Pedro Vivar que mediante su libro La felicidad es el problema. Sí, pero no voy a hablar de mi libro, no he venido aquí a hablar de mi libro ni a hacer publicidad. Lo tengo aquí porque, pues nada, ya que estaba aquí, pues tenía que irme con un libro de Pedro, básicamente. Bueno, pues el mensaje está en el concepto que se llama hormesis. Hormesis en toxicología es la dosis mínima necesaria para la mejora. Entonces, hay personas que entienden la vacuna como un método hormético a través del el inocularte, ¿cómo se dice? Un tóxico, Un tóxico que, una dosis del veneno. Una dosis del veneno para, para, para que tu cuerpo responda y genere los anticuerpos para estar protegido. Y yo lo respeto. Y me parece fantástico.
Que es un proceso natural Y y es es un un proceso natural proceso y que que para nos eso, beneficia. eso es, y para eso están las vacunas. ¿Ok? Ya está ahí todo bien. Pero de la misma manera que entiendo que si eso ya está así, tú ya estás protegido primero. Entonces, ¿para qué necesitas que otro lo haga por ti? ¿Qué pasa? ¿Que quieres que otro se intoxique? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que otro se intoxique? ¿A ti en qué te afecta? Si tú te intoxicas, lo haces precisamente para estar protegido. Entonces, ¿para qué quieres que otro se intoxique? Si a lo mejor no sabes si la dosis que le van a dar es mayor de la que su cuerpo puede tolerar y le puede provocar mayores problemas de los que le han, de que el beneficio le puede generar, que en tal caso puede ser irreversible y puede haber muertes, como estamos viendo, por iatrogenia. Ujú. De la misma manera que lo vamos a hablar desde el punto de vista metafísico. Y metafísico es, o psicológico también, porque podríamos tirar de la psicología, y aquí quiero citar al doctor Bruce Lipton, que es creo que es de neurobiología o ahora mismo no me acuerdo de su especialidad, que desarrolla el poder que tiene nuestra mente a nivel de cuando le haces creer que depende de elementos exógenos para estar sano. Cuando tú decides voluntariamente inocularte, le estás mandando un mensaje a tu subconsciente, no a tu consciente, que también, por eso está también el efecto nocebo del que hemos hablado antes. Le estás mandando el mensaje a tu inconsciente de que tú no eres suficiente, que necesitas elementos exógenos. Y evidentemente, tu cuerpo, a nivel subconsciente, va a responder de esa manera. Porque tu cuerpo es una máquina perfecta. Y si no, pues evidentemente tu corazón no latiría cuando tú no decides que late, tus pulmones no te pedirían respirar, tu digestión necesitaría una concentración, pero todo eso funciona automático porque tu cuerpo responde independientemente a tu voluntad, responde a partir de las leyes de la naturaleza. Entonces, debemos entender que tu cuerpo, si tú le mandas la señal de que necesita elementos exógenos, no va a funcionar de la misma manera Para adaptarse. para adaptarse. De la misma manera que si tú mm, tomas Viagra, si alguien que se acostumbra a tomar Viagra, le está mandando el mensaje a su cuerpo de que sin Viagra no va a funcionar. Y, oh, magia, evidentemente, no va a funcionar. No va a funcionar. Porque le estás mandando el mensaje a tu cuerpo de no eres suficiente. No vales. Toma Viagra. Entonces, de la misma manera que hay personas que deciden no tomar Viagra porque dicen, mi cuerpo es una máquina perfecta que funciona como un reloj, debemos respetar a las personas que no decidan tomar Viagra, en este caso, inoculándose un tóxico. Pues yo lo veo tan sencillo cuando al final hemos hablado antes desde el punto de vista físico. En este caso, muchas personas te podrían decir, podrían comentarte bueno, que no es solo cosa de ellos Sí. el decidir vacunarse, sino que es tu responsabilidad hacerlo para protegerme a mí también, porque tú eres un potencial peligro para mí si no te inocuas. Eso es lo que te podrían decir, ¿no? Al final, yo decido. Pero eso lo dicen ellos o se lo han dicho para que te lo digan a ti. Efectivamente, Es que eso es lo que yo es pregunto. aquí donde quiero llegar. Es hasta este punto donde yo quiero reflexionar, ¿no? Sobre, no, yo decido que tú eres un potencial peligro para mi salud o me han hecho creer que tú eres un potencial peligro para mi salud, puesto que mi cuerpo no es capaz de defenderse y protegerse ante esta amenaza. Yo digo que es una opinión que desconfíes de alguien al que le interesa que estés atrapado en un sistema. O sea, que estés atrapado en las reglas que él ha decidido para ti. En que te jubiles a los 65 años. En que cotices cuando realmente no vas a cobrar
en un sistema que es una estafa piramidal, que está quebrado. Solo que, evidentemente, estas cosas solo salen en medios especializados, en medios de economía, en medios de... Entonces, estas cosas, al igual que de las otras que hemos hablado antes, están, cuando hemos hablado, por ejemplo, de toxicología o de salud o de fármacos, están en esos medios. Pero es que, ¿realmente vas a confiar en alguien que tiene conflicto de interés contigo? Es como un camello que te venda cocaína, por poner un ejemplo, te va a decir que con la cocaína vas a rendir más, que vas a aguantar más por la noche, que vas a mm, sentirte más seguro de ti mismo, pero es un camello. ¿Realmente vas a confiar en el conflicto de interés que tiene el camello? Evidentemente, claro que la cocaína tiene esos efectos, pero no te está diciendo los efectos nocivos. ¿Por qué? Porque tiene el conflicto de interés en decírtelo. Entonces, yo pretendo simplemente transmitir un poquito de perspectiva amplia, no es simplemente que créelo y ya está, es, oye, ¿qué opinas? ¿Que hay un conflicto de interés en esto? ¿O que te lo dicen porque te quieren y porque velan siempre por tu salud y por tu bienestar? Porque a lo mejor no es así. Simplemente es como un político. Cuál es el trabajo de un político? El trabajo de un político es estar en el poder, independientemente de que haya mentiras dentro. Y mira, te he enseñado antes un vídeo, te lo voy a volver a poner, un poco para hacer la gracia y luego lo voy a compartir un poquito con tu audiencia. Esto es para las personas que confían en los políticos. El régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Voy a poner. Sí, y yo te voy a poner el micro. Allí. Vale. Otra vez, por favor. Venga, que vuelve a poner el... Espera, es que esto es para verlo 1000 veces. Cuando yo no lo sabía, pues nadie lo sabía. Todo el mundo creía que la sabía, ¿sabes? Otra vez. Esto es de archivo. El régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva. Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos vean. Que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe. Bueno, un poco con esto simplemente es para echarnos unas risas, porque esto al final es gracioso. Bueno, dicho esto, cada uno que saque sus propias conclusiones, que es aquí que es para eso, para lo que estamos, para dar, sobre todo, para que escuchemos a Pedro cuál es su punto de vista y que a partir de ahí todo el mundo pueda sacar su propia perspectiva. Pero va a haber muchas personas, Pedro, yo voy a estar todo el rato haciendo abogado del diablo, ¿vale? Dale caña. Va a haber muchas personas que no decidan, ellos, su decisión no sea la de creerte o la de dejarte o la de dejar de creerte. Simplemente tienen una lluvia torrencial de información y a quién creen, qué hacen, cuáles sus decisiones, cuál sería el primer paso de todo el mundo para saber o para tener la certeza de que están en el camino correcto en esto de lo que estamos. Mira, te voy a decir una cosa para volver a hilarnos con la filosofía. No hay ningún camino correcto y todos los caminos son correctos. ¿A qué te refieres con esto, tío? Porque suena muy ambiguo. Perfecto, mira. Lo único importante, si lo hablamos desde el punto de vista filosófico, lo único que realmente debería preocuparnos es si estamos o no actuando virtuosamente. ¿Te estás poniendo la vacuna con coraje? Ponte 8 dosis, como quieren que te pongas. Porque si lo haces desde el... Yo me lo pongo con coraje, con sabiduría, con templanza y con justicia. ¿Lo estás haciendo de esa manera?
como si te pones 10. De la misma manera que si tú dices, yo no lo hago, no lo voy a hacer, no voy a caer en eso. Y lo hago con coraje, con sabiduría, con templanza y con justicia. Pues ole tú, por ser coherente con lo que consideras que para ti es ser coherente. Porque eso es lo realmente importante y es lo que te va a permitir dormir por la noche. Que te quieres poner la vacuna con coraje, póntela. Pero lo que no puedes hacer nunca es ponértela con miedo. Nunca. Porque si te la pones con miedo, mejor estar muerto. Claro, Mejor estar muerto. lo que nos pasa a todos, ¿no? Es que tenemos miedo y el miedo, ¿de dónde viene? El miedo viene de la falta de información y de ver, como decías tú antes, que la primera vez que me la metes, el sinvergüenza eres tú, pero la segunda vez que me la metes, el sinvergüenza soy yo. Yo me estoy dando cuenta, además, me doy cuenta de eso. He visto que me la has liado 2 veces y he visto que me la has liado 2 veces, me doy cuenta que soy yo el que está fallando. Pero también me estoy dando cuenta que estoy fallando porque me están engañando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Yo soy afortunado de haberte encontrado a ti, de haber encontrado a un montón de personas que divulgan para mí lo que es la verdad más cercana a mi verdad, que es la que me aporta bienestar, la que me aporta fuerza, la que me aporta vitalidad, etcétera. Pero hay muchas personas que no están en esto, que están perdidísimas y quizás alejarse de lo que es lo general, alejarse de, por ejemplo, alejarse de la televisión, alejarse de los medios, de todo lo que nos están contando sobre lo que está pasando, puede ser un primer buen comienzo. Por Mira, ejemplo, Víctor, a mí muchas veces en redes sociales la gente me dice, pero Pedro, si tú no ves la tele, ¿cómo te informas? Mira, Víctor, esto lo hemos hablado antes comiendo. bueno, aquí tienes como 200 libros y no son tele. Sí, no, en casa no hay televisión. Mira, mira, Aquí tenemos 51 espectadores ahora mismo y tengo que decir que, por favor, sigáis escribiendo y que hagáis todas las preguntas que tengáis que hacer, porque es el momento, porque Pedro ahora mismo os va a ir contestando sobre la marcha. Incluso yo también me mojaré si creo oportuno que lo tengo que hacer. Así que darle caña, darle rienda suelta porque es el momento. Siempre lo hacemos así en las charlas. vale, pues que pregunten lo que sea, vamos a darle zapatilla. Mira, que ¿cómo te informas? Yo no me quiero informar. Mira, solo tengo una vida. Entonces, hay muchas cosas que quiero saber antes que qué sucede en cosas donde no está en mi capacidad de control, Víctor. Hay muchas cosas en las que puedo influir más allá de cosas que salen por televisión, de ha habido un huracán en China, han muerto 8 subsaharianos. Es decir, ¿puedo hacer yo algo porque hayan muerto 8 subsaharianos cruzando la frontera? Siendo claros, muy poco. ¿Puedo hacer algo porque hay un huracán en China? Siendo claros, muy poco. Entonces, habrá personas que digan, ya, pero puedes donar dinero. Sí, y también puedo donar dinero a gente de mi entorno y mejorar mi entorno y ser menos ambicioso y menos arrogante. Porque puedo a lo mejor centrarme en gente que está en mi mano. O sea, para mí es mucho más fácil regar las plantas que tengo en mi vecindario que irme al vecindario de mi tía, la del pueblo, a regar plantas. ¿Por qué? Precisamente porque me gusta ser eficiente con mi vida, con mi tiempo, con mi energía. Porque no voy a vivir 10 veces. Y que al final, a través de los medios generales, vamos a acabar regando las plantas que quieran que reguemos. Por supuesto. Si nos Ya, dicen ya lo que estamos haciendo. efectivamente. O sea que al final, pues, con todo mi respeto, por ejemplo, al volcán de La Palma y a todas las personas que han sido afectadas por esto, ha habido una lluvia de información sobre esto ahora a lo bestia y esto no quiere decir que no hubiera otra serie de
personas dañadas por otro tipo de, eh, problemas, ¿no? En el resto del mundo. Y sin embargo, en este caso, pues las plantas que se nos decía que regásemos en este caso sería esto, ¿no? Eso es un ejemplo, lo primero que se me ha venido a la cabeza. Pero igual esto extrapolado al problema actual de la pandemia, estamos en la misma, ¿no? Nos están diciendo que el problema, que el fuego está puesto en un sitio y toda nuestra atención también va a estar directamente centrada en eso, toda nuestra atención Por y supuesto, toda nuestra preocupación. por supuesto. Nos comenta Daniel, una pregunta para Pedro. Si el Estado usa ese miedo para controlar a la población, ¿qué modelo de gobierno crees que es el más óptimo? ¿Qué otro sentimiento sería capaz de organizar a toda la población hacia un propósito? Muy buena. Pues es una pregunta que tiene más responsabilidad de la que considero que tengo a día de hoy. Así que te la voy a responder desde una perspectiva más amplia, pero espero responder la pregunta. Bien. Daniel. Me gustaría, respondiendo a Daniel, que las personas fueran conscientes de que cuanto más se hacen responsables de su vida, que es un poco lo que propone la filosofía estoica que hemos hablado antes, más sentido tiene su vida. Cuanto más responsabilidad, cuanto más diligente se es con uno mismo, con el hecho de cómo te estás comportando, con cuánto te estás esforzando, cuánto, cuánto tiempo dedicas a tu crecimiento, considero que mejor te va a ir. Y mejor le va a ir a las personas que tengas cerca porque no vas a ser una carga para ellos. Entonces, para mí un sistema que propone eso es un sistema que propone incentivar a las personas a esforzarse, que incentiva a las personas a desarrollarse, que incentiva a las personas a crecer. Entonces sería un sistema con menos regulación, un sistema con menos barreras, un sistema con menos límites y con más posibilidades de elección para las personas, que tengan más posibilidades de tomar decisiones sin que otras personas tomen decisiones por ti. Evidentemente, con las ayudas para las personas que estén perdidas, simplemente evitando que las personas se sientan como títeres, que no tengan un pensamiento propio. Y hay un canal en YouTube que me gustaría recomendar desde aquí, que se llama Economic Pills, como en español sería, es en español, ¿vale? Lo que pasa es que tiene nombre inglés. En español serían píldoras de economía y no explican únicamente un modelo económico. Como bien dice la palabra, explican distintos modelos económicos y políticos. Y creo que puede ser una buena perspectiva para que yo no responda directamente, sino para que las personas Saque sus propias conclusiones. tengan más información para que saquen ellas mismas sus propias conclusiones. Porque, vuelvo a repetir, ¿quién soy yo para dar a las personas la respuesta de lo óptimo? Si yo no soy economista, ni soy científico, aunque evidentemente me apasione la ciencia, sobre todo la ciencia a nivel de cuestionar lo establecido y buscar nuevas respuestas y sobre todo, más importante, nuevas preguntas. Entonces, propongo más preguntas a las personas que estén escuchando esto. Así que muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, tengo que pasar al siguiente punto, que es, hablamos todo el rato sobre tu perspectiva, que es lo que nos interesa a todas las personas que nos están viendo y a mí, el primero, sobre este tema, que es un tema el cual has abordado bastante en todos tus medios y que por eso, pues, mueves gente y me has movido a mí, me has conmovido a mí. Y en este caso voy a ser claro, que es el pasaporte. ¿Qué objetivo crees que tiene este pasaporte? Sabemos que es algo nuevo y bueno, no voy a decir más. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, pues opino lo mismo que cualquier persona que simplemente le dé por pensar, que no simplemente lo acate. Pues una barrera más, una regulación más, una distinción más entre personas.
más instrumentos de control. Las personas muchas veces mm, que critican muchas veces la falta de libertad, la falta de tiempo que tienen, la falta de recursos que tienen. Y ahora mismo están permitiendo que las personas les sigan quitando recursos y tiempo, poniéndoles más barreras, pues opino que es una barrera y soy una persona que soy anti-barreras. No quiero barreras. Y precisamente si tú estás aquí y no hacemos esto online, tú en tu casa y yo en la mía, es porque no quiero barreras entre nosotros, porque te quiero mirar a los ojos. Y mi podcast también, en Uso Me, es un podcast en el que yo entrevisto a las personas mirando a los ojos, porque no me fío, porque yo no sé si la pantalla va a tergiversar nada de lo que vamos a hablar. Entonces yo sé que estando aquí, si me vas a decir algo, te voy a ver con qué intención me lo dices. Entonces sé, tengo menos barreras entre nosotros. Y lo que quiero es eliminar las barreras. Igual que las elimino aquí, las elimino en mi vida. Y yo personalmente no utilizo esas barreras. No participo en eso. Y evidentemente tengo mis triquiñuelas para saltarme esas trampas, como ya he hecho con anterioridad. Porque invito a las personas que estén aquí a que busquen sus triquiñuelas porque existen para saltarse eso. Y sobre todo, y que tengan las herramientas para no usarlo. Para no usarlo porque es una barrera. Y yo te digo una cosa, soy de las pocas personas que vas a conocer que van a decirte que usa triquiñuelas. Igual que hay personas que están en misma posición y para no generar problemas con su público, hacen que sí, llámame perro, pero dame pan. Pero no se vacunan, por ejemplo, y te dicen que lo han hecho. Como tengo yo compañeros divulgadores que prefieren que la gente les deje en paz. Y lo respeto. O bien, falsifican ciertos documentos. Y bien, lo respeto. Cada uno es libre. Lo que debemos entender es que, igual que respetamos la libertad, que respeten nuestra libertad. Eh, he visto, he detectado que en cuanto al pasaporte este nuevo, eh, se ve con cierta normalidad, se promueve que sí, bueno, pues es un nuevo método. Bueno, pues hay que tener un pasaporte ahora médico, pues se tiene, ¿no? Es algo como muy normal. A mí personalmente esto me asusta. A mí esto en concreto sí que es algo que me asuste, que se normalice tanto un nuevo método de control y que precisamente cuando llegues a cualquier oficina o cualquier sitio donde tienes que, por ejemplo, yo el otro día tenía que hacer una carrera, ¿no? Y para esta carrera pues me pedían este pasaporte. En el momento en el que digo que yo no tengo ese pasaporte, ahí el extraño eres tú, ya casi todo el mundo, con el poquito tiempo que lleva esto estipulado, casi todo el mundo al que le dices que no tienes esto, bueno, digo casi todo el mundo, o no, pero mucha gente te mira extraño, ¿no? Te mira raro. Digamos que los raros son esos que todavía no han, digo todavía porque creo que al final acabaremos todos sí o sí metidos en el embudo, pero da igual, sea así, Eso es lo que parece. sea así o no, sea así o no. Eso no va a ser así porque hay personas que están fuera. Hay personas que están fuera y hay personas que fingen estar en eso. Y lo van a fingir, pero no van a estar. Pues Igual que cuando tú ves a los políticos en una cena sin mascarilla todos juntos y ves un comedor de niños separados con 1,5 metros entre ellos. Esto es una manera de separar clases sociales. Ricos y pobres, poderosos de vulnerables. Y hay personas que deciden participar. Y yo estoy con las que no deciden participar. Ya está, si es que es así. Y yo no voy a poner mi atención. Yo estoy aquí contigo y hablando de este tema que me repugna porque me lo has pedido. Solo que yo ya no quemo cartuchos en esto. Yo tengo mis papeles, mis triquiñuelas y estoy al margen de todo esto. No lo necesito. Ayudo a gente a que encuentre sus propias salidas. No voy a estar más. sin duda es un tema complicado y que efectivamente puede traer
ti te ha traído muchos quebraderos de cabeza en el momento en el que has sido claro y has, como siempre, ¿no? Pero, pero precisamente, bueno, yo sé que para mí fue complicado Es complicado para mucha gente. también meterme en esto, o sea, sentarme aquí contigo, pedirte nos contaras a todos cuál es tu perspectiva, pero igual que cuando digo que soy agradecido de encontrarte y de encontrar a muchos otros divulgadores que me ayudan en mi día a día y que hacen que yo tenga una salud integral mucho mayor, creo que era importantísimo que nos dieras tu perspectiva. Pues creo que bastante completita la charla. Pues nada, yo recomiendo a las personas que busquen dos conceptos. Uno es iatrogenia y otro es hormesis. Iatrogenia era un concepto que yo no conocía. Messi sí, pero iatrogenia no. Y bastante interesante para sacarle jugo a esto. Así que, pues se ha cortado la cámara. Se ha cortado la cámara, pues fíjate. Justo, Justo. justo para cuando querías terminar, así que qué mejor manera. Por lo Bueno, menos nos siguen escuchando. Así que sí, no, hacemos sí. como si fuera en formato podcast Eso es, eso es. y damos las gracias a todas las personas que hayan estado aquí este rato, tío. Todas esas personas que han estado interaccionando con nosotros y que nos han estado preguntando, sí, murió batería. Nada, muchísimas gracias, chicos. Deciros que, sobre todo, gracias a ti, Pedro, por tu rato y por haberme acogido en tu casa y ese entrenamiento que nos hemos metido. Y esperamos, yo por lo menos espero haberos ayudado o haberos ayudado a aclarar un poco más las ideas en cuanto a este tema. Ya sabéis que en las charlas en la hoguera precisamente lo que pretendo es rodearme de especialistas, en este caso, como es Pedro, un especialista del pensamiento, pero como siempre digo, todas esas posibilidades de mejorar a nivel de salud integral y hoy sin duda, pues yo creo que lo hemos conseguido. Chicos, el jueves que viene tenemos charla en la hoguera, el jueves que viene, que es este jueves, o sea, este mismo jueves tenemos charla en la hoguera con Alejandro Moreno hablando sobre hipopresivos y también hablaremos sobre pues todos los tabús y todos los conceptos que se malinterpretan dentro de esta metodología de entrenamiento. Nada más, nos vemos en las charlas en la hoguera, chicos. Gracias, adiós.